La primera vez que vi la hoja pegada en el poste de luz no entendí que estaba presenciando el inicio de algo que ya había ocurrido antes en el pueblo, algo que nadie quería mencionar en voz alta, pero que todos reconocieron apenas la tinta negra resaltó bajo la luz amarillenta que siempre parpadea a la misma hora. Era de madrugada y la calle estaba vacía. Apenas el eco distante de una puerta cerrándose y el roce del viento arrastrando polvo fino por el pavimento. Pero el papel no se movía. Permanecía firme contra el metal oxidado como si no respondiera a las mismas corrientes que agitaban el resto de los anuncios viejos. No tenía encabezado ni firma, no decía qué significaban esos nombres. Solo estaban alineados uno debajo del otro con una precisión que no parecía improvisada. Y aunque intenté pensar que se trataba de una broma o una lista cualquiera, reconocí al menos 5 apellidos que veía a diario en la tienda, en la carnicería, en la escuela. Me acerqué lo suficiente para distinguir el grosor de la tinta. Era uniforme, sin titubeos, sin manchas, como si quien escribió cada letra no hubiera dudado en ningún momento. Y debajo del último nombre había un espacio en blanco demasiado limpio, demasiado preparado para continuar. El foco sobre mi cabeza emitió un zumbido leve, que coincidió con un escalofrío que me recorrió la espalda, y durante un segundo, tuve la impresión absurda de que la hoja no estaba simplemente pegada al poste, sino sostenida por algo más firme que la cinta transparente visible en las esquinas. A la mañana siguiente la hoja seguía allí y ya no estaba solo mirándola. Varios vecinos se habían detenido frente al poste en silencio. Nadie hacía preguntas directas, pero todos sabían que aquello no era normal, que ese tipo de lista no aparecía sin motivo. Doña Teresa fue quien rompió el silencio primero. Dijo que no era la primera vez que veía algo así, que hace años apareció una lista idéntica y que poco después empezaron las ausencias, no salidas voluntarias ni mudanzas repentinas, sino desapariciones limpias, sin rastro, sin despedida. La palabra desapariciones cambió la forma en que miré el papel. Ya no eran simples nombres, sino posibles ausencias futuras. Y al recorrer la lista, nuevamente sentí que el espacio en blanco al final no era casual, sino una invitación abierta. Alguien arrancó la hoja antes del mediodía, pero nadie se atrevió a romperla frente a los demás. Simplemente desapareció del poste como si retirarla fuera suficiente para borrar el presagio. Y durante unas horas el pueblo volvió a su rutina con una tensión apenas perceptible. Esa noche, exactamente cuando el foco comenzó a parpadear con mayor intensidad, la hoja reapareció en el mismo lugar, intacta, con los mismos nombres y uno más agregado al final, escrito con la misma tinta negra y la misma precisión. El nombre nuevo era el de Julián, el carnicero, un hombre fuerte y constante que jamás faltaba al mercado, alguien cuya vida parecía demasiado estable para verse alterada por un papel anónimo pegado en un poste. Fui a buscarlo al día siguiente, y lo encontré detrás del mostrador, con la mirada fija en la puerta, como si esperara que algo entrara en cualquier momento. Y cuando mencioné la lista, no fingió ignorancia, solo bajó la voz, y dijo que sabía lo que significaba. Me confesó que había escuchado el zumbido del foco, incluso desde su casa, que el sonido parecía amplificarse cada vez que su nombre estaba en riesgo, y que recordaba perfectamente la historia de la lista anterior, aunque nadie quisiera confirmarla oficialmente. Intenté convencerlo de que tal vez era una broma cruel, pero su expresión no cambió. Y cuando levantó la manga de su camisa, vi la piel erizada como si su cuerpo entero respondiera a una amenaza que aún no se manifestaba físicamente. Esa noche la calle estaba más silenciosa de lo habitual. Incluso los perros parecían inquietos, y el foco parpadeaba con una frecuencia irregular que hacía que la sombra del poste se alargara y encogiera como si respirara. La hoja permanecía en su lugar, pero al mirarla noté una marca tenue junto al nombre de Julián, una línea diagonal apenas visible que parecía señalarlo sin tacharlo todavía. Sentí un frío inmediato al girar hacia la carnicería, porque las luces estaban apagadas antes de lo normal, y la puerta cerrada con candado. Algo que nunca ocurría mientras el mercado seguía abierto. A la mañana siguiente, el rumor ya no era susurro, era conversación abierta en la plaza, porque Julián no regresó a su casa ni al trabajo, y su esposa aseguró que salió temprano diciendo que necesitaba confirmar algo en la calle, pero no volvió. No hubo señales de pelea ni rastros de huida voluntaria,
solo una ausencia limpia, como si alguien hubiera borrado su presencia con la misma precisión con que su nombre estaba escrito en el papel. Esa noche, cuando regresé al poste, la hoja seguía allí con el mismo orden, pero una línea horizontal atravesaba ahora el nombre de Julián, y debajo el siguiente nombre parecía ligeramente más oscuro, como si la tinta se hubiera reforzado sobre él. Recorrí la lista lentamente hasta encontrar el mío. Estaba más abajo, intacto todavía, pero la distancia ya no se sentía segura, sino temporal, como si cada parpadeo del foco fuera una cuenta regresiva que nadie en el pueblo quería pronunciar en voz alta. No pude apartar la mirada de mi nombre durante varios segundos, como si al sostenerlo con los ojos pudiera mantenerlo fijo en su lugar, intacto, lejos de esa línea horizontal que marcaba el final de los demás. Pero el foco volvió a zumbar con esa vibración eléctrica que parecía sincronizarse con mi pulso y comprendí que la distancia no era protección, sino tiempo prestado. La plaza estaba casi vacía esa noche. Sin embargo, había ventanas entreabiertas y siluetas detrás de las cortinas. El pueblo entero vigilaba sin admitirlo, y cada vez que el foco parpadeaba sentía que todos contaban en silencio los espacios que quedaban antes de llegar al siguiente nombre. Me acerqué más de lo prudente al poste, tan cerca que pude oler el metal caliente por la electricidad inestable y el pegamento reciente de la cinta que sostenía la hoja, y noté que el papel estaba ligeramente más tenso que la noche anterior, como si estuviera estirado desde adentro. Nadie se atrevía a tocarlo, pero todos miraban con la misma mezcla de miedo y resignación, y fue entonces cuando escuché el crujido, un roce leve, casi imperceptible, como si una uña invisible presionara el borde inferior de la hoja. La tinta comenzó a oscurecerse en el siguiente nombre debajo del que había sido tachado. No apareció uno nuevo todavía. Solo el trazo se volvió más intenso, más firme, como si alguien estuviera repasándolo lentamente mientras el foco vibraba con mayor fuerza. El murmullo colectivo creció apenas un tono. Nadie gritó ni corrió, pero los cuerpos se tensaron al mismo tiempo, y sentí una presión incómoda en el pecho al reconocer el nombre reforzado. Era el de Roberto Salas, el mecánico que vivía a 2 calles de la mía. Lo busqué al amanecer antes de que la noticia circulara por completo, y lo encontré sentado en la banqueta frente a su taller, con las manos apoyadas en las rodillas y la mirada fija en el poste, como si pudiera verlo desde esa distancia. No intentó negar lo evidente. Me dijo que escuchó el zumbido desde su cuarto la noche anterior, que el sonido se filtró por la ventana cerrada y le dio la sensación de que el foco estaba dentro de su casa, no en la plaza. Aseguró que cada vez que cerraba los ojos veía la hoja ampliada, con su nombre resaltado más oscuro que los demás, y que incluso soñó con una línea horizontal atravesándolo mientras alguien respiraba detrás de él sin emitir palabras. Intenté convencerlo de que nos quedáramos juntos esa noche, de que no saliera solo, pero negó con la cabeza y dijo que el patrón no cambiaba por compañía, que la lista no elegía al azar ni se detenía por voluntad humana. Al mediodía el taller permaneció cerrado, algo que jamás ocurría sin aviso, y cuando su esposa fue a buscarlo a la plaza, lo único que encontró fue el eco del foco vibrando sobre el poste y la hoja intacta bajo la luz. La desaparición fue confirmada por todos al caer la tarde. Nadie lo vio salir del pueblo. Nadie escuchó vehículo alguno arrancar en la madrugada. Solo otra ausencia limpia, como si su nombre hubiera sido borrado del entorno antes de ser cruzado en el papel. Esa noche la línea horizontal apareció atravesando su nombre exactamente a la misma hora en que el foco comenzó a parpadear con mayor intensidad, y el siguiente nombre debajo se oscureció de inmediato, como si el proceso no necesitara pausa entre una marca y otra. Me obligué a recorrer la lista completa una vez más, contando la distancia que me separaba del último trazo reforzado, y noté con claridad que ahora solo quedaban 2 espacios entre mi nombre y el borde inferior del papel. El aire se volvió más denso a mi alrededor, como si el poste irradiara una presión invisible que hacía más difícil respirar. Y por primera vez sentí que no estaba observando un fenómeno externo, sino algo que avanzaba hacia mí con precisión matemática. Algunas personas comenzaron a sugerir que arrancáramos la hoja antes de que el siguiente nombre desapareciera, pero nadie dio el primer paso.
porque todos recordaban que la vez anterior también la habían quitado, y aún así, las desapariciones continuaron. El foco emitió un chasquido más fuerte que los anteriores, y la luz bajó casi hasta extinguirse, sumiendo la plaza en una penumbra irregular donde las sombras se estiraban sobre el pavimento como figuras sin dueño. En ese momento el papel vibró con mayor claridad, no como agitado por el viento, sino como si algo escribiera desde adentro, y pude distinguir la formación lenta de una letra nueva en la línea inferior. El nombre que comenzó a dibujarse no era el mío, pero estaba justo encima, y cada trazo parecía ejecutado con una calma deliberada que prolongaba la tensión en la plaza. Cuando la tinta terminó de secarse, el foco volvió a estabilizarse y el murmullo colectivo se transformó en un silencio pesado, porque todos entendimos que el patrón seguía intacto, que la lista no necesitaba explicación para cumplir su ciclo. Regresé a mi casa con la certeza de que mi nombre no estaba lejos del borde, y mientras cerraba la puerta, escuché a lo lejos el zumbido eléctrico expandirse como un recordatorio constante de que el espacio en blanco, al final del papel, nunca fue una coincidencia, sino una cuenta regresiva escrita con tinta que nadie podía borrar. No pude dormir después de ver cómo el nombre que estaba justo encima del mío se oscurecía con esa intensidad que ya reconocíamos como una antesala, porque cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el zumbido del foco, como si estuviera instalado en el techo de mi cuarto, vibrando con una frecuencia que no me dejaba descansar. A las 3 de la madrugada me levanté sin saber exactamente por qué, como si alguien hubiera pronunciado mi nombre en voz baja desde la calle, y aunque no escuché palabras claras, la sensación de ser observado desde el poste era tan real que me obligó a vestirme y salir. La plaza estaba desierta, pero el foco ya parpadeaba con un ritmo irregular, adelantado a la hora habitual, y el papel parecía más blanco que antes, como si la tinta anterior hubiera sido absorbida por completo, dejando espacio para el siguiente trazo. Me acerqué lo suficiente para confirmar que el nombre reforzado seguía intacto, pero mientras lo leía noté que la tinta alrededor del mío parecía levemente más húmeda, como si alguien hubiera repasado las letras durante la madrugada sin que nadie lo viera. Sentí un escalofrío inmediato al imaginar una mano invisible deteniéndose justo sobre mi nombre, evaluándolo, midiendo el momento exacto para reforzarlo, y tuve que apoyar la palma en el poste para no perder el equilibrio. El metal estaba tibio, demasiado tibio para la hora, como si la electricidad circulara con más intensidad que en las noches anteriores, y el zumbido aumentó apenas cuando mi mano tocó la superficie, como si hubiera detectado el contacto. Retrocedí un paso y el papel vibró con un crujido más claro, no como un movimiento aleatorio, sino como un ajuste deliberado, y en ese instante distinguí una sombra proyectarse sobre la hoja que no coincidía con ningún cuerpo presente en la plaza. No había nadie detrás de mí, lo confirmé al girar, pero la sombra persistió durante un segundo más sobre el papel, antes de desvanecerse cuando la luz volvió a estabilizarse. Al amanecer la noticia se confirmó. El nombre reforzado había desaparecido de la casa correspondiente, la puerta abierta, la cama deshecha, las llaves sobre la mesa, como si la persona hubiera salido un momento a mirar la lista y jamás hubiera regresado. La línea horizontal apareció atravesándolo al caer la tarde sin que nadie pudiera precisar el momento exacto en que se dibujó, y debajo, el espacio que me separaba del borde se redujo a un solo nombre. El pueblo ya no intentaba fingir normalidad. Las conversaciones eran directas, tensas, y muchos comenzaron a evitar pasar por la plaza después del anochecer. Pero nadie abandonó el lugar ni habló de irse, como si marcharse fuera inútil. Doña Teresa me buscó esa tarde y me dijo que la lista anterior terminó exactamente igual, con el último nombre escribiéndose sin espacio en blanco debajo, y que la persona final nunca fue encontrada ni siquiera como ausencia confirmada, simplemente dejó de ser mencionada. Esa información me dejó un peso frío en el estómago, porque significaba que el final del papel no era una pausa sino un cierre, un punto donde el ciclo se completaba antes de comenzar de nuevo en algún momento futuro. Esa noche el foco comenzó a parpadear más temprano que nunca, y el zumbido no era intermitente sino constante, una vibración continua que hacía temblar levemente el metal del poste. Me acerqué sabiendo que solo quedaba un nombre entre el mío y el borde inferior,
Y cuando lo leí, noté que la tinta ya estaba más oscura que las demás, aunque nadie había visto el momento en que se reforzó. La persona correspondiente apareció en la plaza poco después, pálida, con la mirada fija en el papel como si quisiera memorizar cada letra antes de que fuera cruzada. Y cuando intenté hablarle solo negó con la cabeza, como si ya supiera que el patrón no admite interrupciones. El foco emitió un chasquido fuerte y la luz cayó durante un segundo completo, sumiendo la plaza en oscuridad total, y cuando volvió, la línea horizontal atravesaba el nombre que quedaba encima del mío. Sentí que el aire se comprimía a mi alrededor, como si el espacio se hubiera reducido físicamente, y al bajar la mirada hacia la última línea del papel, noté que la tinta comenzaba a deslizarse formando la primera letra del siguiente nombre. No necesitaba acercarme más para reconocerla. Era la inicial de mi apellido, trazada con la misma firmeza que los demás, sin titubeos ni manchas, como si hubiera estado esperando ese momento desde el principio. El murmullo detrás de mí se convirtió en un silencio absoluto cuando todos comprendieron lo mismo al mismo tiempo, que el espacio en blanco ya no existía y que la cuenta regresiva había llegado a su último renglón bajo la luz parpadeante del poste. No recuerdo haber dado el primer paso hacia el poste después de ver la inicial de mi apellido formarse con esa precisión lenta y deliberada, pero cuando recuperé conciencia de mis movimientos ya estaba a pocos centímetros del papel, respirando el olor a tinta fresca que aún no terminaba de secarse bajo la luz inestable del foco. El zumbido se volvió más agudo, más concentrado, como si la electricidad hubiera encontrado un punto exacto donde descargar tensión, y sentí una presión detrás de los oídos que me obligó a cerrar los ojos por un segundo para no perder el equilibrio. Cuando los abrí, la segunda letra ya estaba completa, trazada con la misma firmeza que todas las anteriores, y el murmullo colectivo detrás de mí se redujo a un silencio pesado que parecía contener respiraciones retenidas. Nadie intentó detener la formación del nombre, nadie tocó el papel ni gritó, porque todos habíamos aprendido que intervenir no alteraba el patrón, solo confirmaba que estábamos presentes cuando la tinta decidía avanzar. La tercera y cuarta letra aparecieron con un leve crujido, como si el papel se tensara para recibir cada trazo, y en ese instante comprendí que no estaba viendo un acto repentino, sino un proceso medido, calculado para prolongar la espera. Sentí el metal del poste vibrar bajo mis dedos cuando apoyé la mano para mantenerme firme, y el calor que irradiaba ya no parecía eléctrico sino orgánico, como si algo respirara desde el interior del tubo oxidado. La última letra de mi nombre se completó con una lentitud insoportable, cerrando el renglón inferior sin dejar espacio alguno debajo, y el foco emitió un chasquido seco que hizo que varias personas retrocedieran un paso. No había línea horizontal atravesándolo todavía, pero la tinta estaba más oscura que las demás, como si hubiera sido reforzada incluso antes de que alguien pudiera tacharla, y esa intensidad visual me hizo sentir que ya no era una posibilidad, sino una certeza en espera. Al girar hacia la multitud noté que nadie sostenía mi mirada por más de un segundo. Algunos bajaron la vista, otros fingieron observar el suelo, como si pronunciar mi nombre en voz alta pudiera acelerar lo inevitable. Regresé a mi casa con la sensación de que el zumbido me seguía desde la plaza, un eco constante que parecía filtrarse por las paredes aunque estuviera a varias calles de distancia, y cada paso se sentía contado, medido, anticipado. Intenté mantener la rutina intacta, encendí la luz del comedor, preparé café, me senté frente a la mesa como cualquier otra noche, pero el silencio no era normal. Era un vacío tenso que parecía esperar una señal. A las 11:43, exactas, la luz de mi cocina parpadeó al mismo ritmo que el foco del poste, aunque mi casa no comparte el mismo circuito eléctrico, y el zumbido que había aprendido a asociar con la lista se hizo presente dentro de mi propio techo. Me acerqué a la ventana y pude ver la plaza a lo lejos, el foco vibrando con mayor intensidad, y juraría que el papel se movía incluso desde esa distancia, como si la hoja respirara al compás de mi pulso. Sentí una opresión en el pecho cuando comprendí que no era necesario estar frente al poste para que el proceso continuara, que la distancia física no alteraba el ciclo, porque el nombre ya estaba escrito. Cerré la ventana con firmeza y me apoyé contra la pared, intentando ignorar el zumbido que ahora parecía provenir de cada rincón de la casa.
pero cuanto más intentaba bloquearlo, más claro se volvía el sonido. No escuché pasos en la calle ni golpes en la puerta, pero la sensación de presencia aumentó, una certeza silenciosa de que algo aguardaba el momento exacto para marcar la línea horizontal sobre mi nombre. A medianoche exacta el zumbido se detuvo abruptamente, dejando un silencio tan profundo que mis propios latidos retumbaron en mis oídos, y supe que la pausa no era alivio, sino transición. Esperé unos segundos antes de salir nuevamente hacia la plaza, impulsado por una mezcla de miedo y necesidad de confirmar que la línea aún no había aparecido. Y cuando llegué el foco estaba estable, sin parpadeos. La hoja seguía en su lugar, intacta, con mi nombre en el último renglón sin marca alguna, pero el papel estaba más rígido, como si hubiera sido recién reemplazado, aunque las letras eran las mismas. Me quedé frente al poste en silencio absoluto, consciente de que el ciclo aún no se había cerrado, porque mientras la línea horizontal no cruzara mi nombre, el patrón seguía activo, suspendido en ese instante previo que se siente más largo que cualquier ausencia, bajo la luz fija que ya no parpadeaba pero parecía esperar conmigo. No regresé a casa de inmediato después de ver que mi nombre aún no estaba cruzado, porque el silencio fijo del foco me inquietaba más que su parpadeo habitual, y sentí que si me alejaba sin entender lo que estaba ocurriendo, estaría aceptando un turno invisible que ya había sido asignado. La plaza estaba vacía, pero podía percibir miradas detrás de las cortinas, respiraciones contenidas al otro lado de las puertas, como si el pueblo entero estuviera despierto aunque nadie se atreviera a salir mientras el último nombre permanecía intacto. Me acerqué al poste y apoyé ambas manos en el metal, no para arrancar la hoja sino para sentir cualquier vibración interna. Y el tubo respondió con un pulso leve, constante, como un latido que no coincidía con el mío. La tinta de mi nombre parecía más oscura que antes, pero no había línea horizontal todavía. Solo esa densidad visual que hacía que mis letras resaltaran sobre las demás, como si el papel me estuviera señalando incluso sin tacharme. Escuché un crujido suave, no del papel sino del interior del poste, como si algo se desplazara dentro del metal hueco, y por primera vez tuve la sensación concreta de que la lista no era un simple papel pegado, sino una extensión de algo contenido en esa estructura. Intenté despegar una esquina con cuidado, apenas 1 milímetro, pero la resistencia fue inmediata, no como cinta fuerte, sino como si el papel estuviera adherido desde el otro lado, presionado contra el metal por una fuerza interna. El foco emitió un zumbido grave al sentir mi intento y la luz osciló apenas, lo suficiente para que mi sombra se deformara sobre el pavimento, alargándose más de lo que debería según la dirección de la lámpara. Miré hacia atrás esperando ver otra figura proyectando esa distorsión, pero estaba solo en la plaza, y aún así la sombra parecía desplazarse con un retraso mínimo respecto a mis movimientos. Me obligué a soltar el papel y dar un paso atrás, y el zumbido disminuyó como si el poste hubiera recuperado equilibrio al dejar de ser desafiado, confirmando que cualquier intento de intervención generaba una respuesta inmediata. Al amanecer el rumor se propagó de nuevo, pero esta vez no fue sobre una desaparición sino sobre algo distinto. Varias personas dijeron haber escuchado el zumbido dentro de sus casas, aunque el foco no había parpadeado durante la madrugada. Doña Teresa afirmó que lo oyó desde su cocina, como si el poste estuviera instalado en el centro del pueblo bajo tierra, transmitiendo una vibración que se extendía por los cimientos de todas las casas. Otros mencionaron que sus sombras se habían visto más largas al caer la noche, ligeramente desfasadas de sus cuerpos, como si la luz del foco estuviera afectando algo más que el papel. La validación colectiva ya no era susurro sino confesión abierta, y esa confirmación me dejó claro que el proceso no estaba aislado en mi nombre, sino que el pueblo entero estaba siendo testigo de un cierre inminente. Esa tarde decidí no alejarme de la plaza. Me senté en la banca frente al poste con la determinación de permanecer allí hasta que la línea horizontal apareciera, aunque fuera en pleno día. El foco permaneció estable durante horas, pero el metal del poste conservaba un calor inusual, como si algo se estuviera preparando internamente, acumulando tensión antes de liberarla. Al caer la noche el zumbido regresó con una intensidad mayor que nunca, vibrando no solo en el poste sino en el aire mismo,
y sentí la presión detrás de los oídos igual que la noche anterior, más fuerte, más concentrada. El papel comenzó a tensarse visiblemente, formando pequeñas ondulaciones en la superficie blanca alrededor de mi nombre, como si la tinta estuviera absorbiendo algo desde el interior. Varias personas salieron finalmente de sus casas, incapaces de seguir observando desde lejos, y formaron un círculo amplio alrededor del poste, sin cruzar la línea invisible que parecía delimitar su radio de influencia. El foco parpadeó 3 veces seguidas, más rápido de lo habitual, y en el tercer destello pude ver claramente cómo una línea oscura comenzaba a dibujarse sobre mi nombre desde el extremo izquierdo. No fue un trazo rápido ni decisivo, fue lento, medido, avanzando milímetro a milímetro, mientras el zumbido se volvía ensordecedor y el silencio del pueblo se comprimía en un solo punto bajo la luz que vibraba sobre nuestras cabezas. La línea avanzaba con una lentitud insoportable, y cada milímetro que atravesaba mi nombre parecía arrastrar algo desde mi pecho hacia el papel, como si el trazo no solo marcara tinta sino también presencia. El zumbido se convirtió en una vibración física en el suelo, perceptible en las plantas de mis pies, y aunque quise retroceder, mi cuerpo permaneció fijo frente al poste como si el metal hubiera generado un campo que me retenía. La multitud no gritaba ni intentaba intervenir, solo observaba con un silencio denso que amplificaba el sonido del papel rozando el aire, mientras la línea horizontal se extendía lentamente. Sentí una presión en la garganta al ver que el trazo alcanzaba la mitad de mi nombre, y por un instante la plaza pareció inclinarse levemente hacia el poste, como si el centro de gravedad del pueblo estuviera concentrado en ese punto. El foco emitió un chasquido seco, y la luz cayó por completo durante un segundo absoluto de oscuridad, donde solo se escuchaba la vibración continua del metal. En esa oscuridad no sentí caída ni golpe, pero experimenté una sensación de desplazamiento, como si el espacio se hubiera comprimido y luego expandido de nuevo en un parpadeo invisible. Cuando la luz regresó, la línea atravesaba mi nombre de extremo a extremo, completa, firme, sin irregularidades, y el zumbido cesó abruptamente dejando un silencio tan profundo que dolía en los oídos. Bajé la mirada hacia mis manos esperando ver alguna señal física, alguna marca, pero no había heridas ni manchas de tinta, solo un temblor leve que recorría mis dedos. Alrededor mío nadie hablaba, pero pude notar que varios evitaban mirarme directamente, como si esperaran que desapareciera frente a ellos en cualquier momento. Di un paso atrás para comprobar que aún podía moverme con normalidad, y el pavimento respondió bajo mis zapatos con la firmeza habitual, sin indicios de hundimiento o desmaterialización. Alguien pronunció mi nombre en voz baja, no como despedida sino como confirmación, y al girar vi que doña Teresa me observaba con los ojos abiertos de par en par, sorprendida de que siguiera allí. El poste ya no vibraba, el metal estaba frío, y el foco permanecía estable, sin parpadeos, como si el proceso hubiera concluido definitivamente. Me acerqué nuevamente a la hoja para comprobar que el trazo no era ilusión óptica, y pasé el dedo sobre la línea horizontal sintiendo la textura seca de la tinta ya fijada. No había espacio debajo de mi nombre, el papel terminaba justo después del último trazo, sin margen adicional, sin posibilidad de continuar en esa hoja. Un murmullo leve comenzó a extenderse entre las personas reunidas, no de terror, sino de desconcierto, porque nadie había visto un desenlace así en el ciclo anterior. Regresé a mi casa acompañado por varias miradas que no sabían si interpretarme como sobreviviente o como ausencia pendiente, y esa incertidumbre colectiva era más inquietante que cualquier desaparición inmediata. Esa noche dormí por primera vez en días, no por tranquilidad sino por agotamiento, y al despertar al amanecer corrí hacia la plaza con la necesidad urgente de confirmar que el papel seguía allí. El poste estaba desnudo, sin hoja, sin cinta, sin residuos de pegamento, como si nunca hubiera sostenido nada más que anuncios viejos y polvo. El foco ya no zumbaba, la luz era constante y normal, y la plaza parecía recuperar su rutina bajo el sol temprano, aunque el silencio persistía en las conversaciones. Cuando pregunté si alguien había retirado la hoja durante la madrugada, nadie supo responder, pero todos coincidieron en algo inquietante. El ciclo anterior también terminó con el último nombre cruzado y el papel desapareciendo sin dejar rastro, y la nueva lista no apareció hasta años después,
dejando al pueblo con una certeza que nadie pronunció en voz alta mientras yo permanecía allí, intacto, sabiendo que el hecho de no haber desaparecido no significaba que el proceso hubiera terminado para siempre. Si alguna vez has visto algo en tu pueblo que nadie quiere explicar, algo que todos recuerdan pero nadie se atreve a mencionar, quiero que lo escribas en los comentarios. ¿Alguna vez apareció una lista? ¿Un nombre? ¿Un aviso que parecía inofensivo hasta que alguien dejó de estar? Porque estas historias no viven en internet. Viven en calles pequeñas, en postes de luz, en pueblos donde todos se conocen. Y aún así alguien desaparece sin ruido. Si esta historia te dejó pensando, suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones. Aquí no contamos cuentos exagerados. Contamos lo que podría estar ocurriendo en cualquier lugar, incluso en el tuyo. Y antes de dormir esta noche, si ves un papel pegado donde ayer no había nada, no leas tu nombre en voz alta.